Hola, buenas. Soy Mireia Girón, soy la presidenta de Aspresan, de la Asociación de Prevención y Salud Mental. Y agradecer, estamos encantados de poder contar con José Manuel Doladé para las jornadas de salud mental que estamos organizando. Es un placer poder contar contigo, es un especialista de salud mental, del tema de la prevención y posvención del suicidio. Y sin más, os dejo con él. Bueno, pues agradecer a nuestros compañeros de Aspresan de Castellón que nos hayan permitido participar a la Asociación La Barandilla en estas jornadas de salud mental. Aspresan, muchos de ustedes tal vez no lo conozcan, que nos están escuchando ahora, es una asociación dedicada a la salud mental y a la prevención del suicidio. Y organiza estas jornadas y digo que es un honor para nosotros participar en esta jornada junto con el presidente Papageno, que por cierto el lunes 19 de diciembre me encontré en una jornada que organizó Salud Madrid junto con el Colegio de Psicología, y en esta jornada estaba Daniel y los dos coincidimos en que era un honor participar en esta jornada y sobre todo ayudar a entidades como Aspresan. Bueno, yo un poco lo que quería antes de nada es presentarles qué es la Asociación La Barandilla, porque de esta forma van a entender un poco las conclusiones que vamos o que voy a realizar sobre la situación de la prevención del suicidio en España. Nosotros somos una entidad social que en el año 2015 nos unimos un programa mítico en España, que es Escaleras de la Dependencia, dedicado al mundo de la salud mental, al mundo de la discapacidad, y el Hospital de Día Lachman, dedicado a la psicorrehabilitación de personas con trastorno mental grave. Hicimos la primera rueda de prensa en 10 de septiembre del año 2015, donde lo que pretendíamos es que los medios de comunicación supieran que hay que hablar del suicidio y de la prevención, porque de lo que no se conoce no se le puede ayudar. Algo oculto queda oculto, como estaba por el tabú que sufre el mundo del suicidio en España, y pretendíamos eso, que los medios de comunicación pues hablaran. Tengo que decir que fue no un fracaso, fue una gran experiencia donde muchos medios de comunicación nos dijeron que tenían prohibido hablar del suicidio. Estamos hablando de hace 7 años, no estamos hablando de hace 2 décadas. En el 2015 los medios de comunicación no hablaban del suicidio porque creían y tenían una norma oculta donde podía provocar mayores ideaciones suicidas y mayores suicidios si se hablaba de ello. Claro, esto es como comparar la violencia de género o el SIDA hace 40 años. Nadie hablaba hace 40 años del SIDA, solo querían hablar las personas afectadas por esa terrible enfermedad y los familiares porque veían que se morían sus seres queridos, ¿no? Entonces, un poco lo que pretendíamos es ponerlo al día y que la sociedad y los políticos supieran que había que hablar del suicidio. Claro, hablamos de algo tan terrible como es que el otro día, este lunes, día 19, supimos que en el año 2021 hubo 4.003 muertes en España. Volvimos a batir el récord que se produjo en el año 2020, el año peor en España desde que en el año 1906 se conocen datos del suicidio. En el año 2020 hubo 3.941 personas. El año en la historia de España donde hubo más suicidios. Recordemos que era el COVID, ¿no? Que sufrimos las consecuencias del COVID y que hoy en el año 2022 todavía lo seguimos sufriendo, ¿no? Pero recordar esos dos detalles. 2020 batimos récord, 3.941, y año 2021 volvemos a batir récord con 4.003 suicidios en España. Bueno, la Asociación La Barandilla somos una entidad formada por profesionales de la salud mental, por familiares y por personas con discapacidad. Creamos una radio social, que es de donde estoy grabando en este momento este programa con la presidenta de Aspresan, y nos hemos dedicado a hacer muchas actividades, a dar visibilidad al mundo de la dependencia, al mundo de la discapacidad, pero sobre todo al suicidio y a la prevención del suicidio. Hemos hecho muchas actividades para colocar el suicidio entre la clase política y en la sociedad, apoyado por entidades como Aspresan, muchas entidades de supervivientes, muchas entidades que se dedican a la prevención del suicidio, el mundo de la salud mental en general, las asociaciones, los políticos. Todos estamos de acuerdo que hay que apoyar a la prevención del suicidio y apoyar también a las personas o a esas familias que, como en el año 2021, 4.003 familias han perdido un ser querido. ¿Qué hicimos? Organizar manifestaciones. Ahora vamos a ver una fotografía y carreras, ¿no? Ahora vamos a ver una fotografía de la segunda carrera que se celebró en España para dar visibilidad a la prevención del suicidio. La primera fue el 11 de noviembre del año 2018.
y la segunda, esta carrera que volvemos a ver ahora, que se produjo el 29 del mes de septiembre del año 2019. Llegó la pandemia, ya no pudimos hacer más carreras por las circunstancias que todos ustedes conocen, y lo que hicimos fue, en vez de hacer estas carreras, hacer manifestaciones. Un poco manifestaciones reclamando un plan de prevención del suicidio, porque nos dimos cuenta que los medios de comunicación teníamos que realizar actividades importantes para que de esta forma se hablara de la prevención del suicidio. Ahí estamos viendo esa manifestación. La segunda manifestación se celebró el 10 de septiembre de este año, coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y la primera manifestación la realizamos en el año 2021, el 11 de septiembre del año 2021. Era sábado, ese viernes fue el 10 de septiembre, pero nosotros, porque venía gente de toda España, pues decidimos hacerla el sábado 11 de septiembre. Bueno, estas manifestaciones que hemos conseguido, pues unir a entidades de la prevención del suicidio, entidades del duelo, entidades de la salud mental, pues para que el Estado sepa que tenemos la necesidad de crear un plan de prevención del suicidio. Estamos contentos, lo organizamos con muchas entidades, con estos suicidios y con muchas más entidades, estas manifestaciones, y la verdad es que estamos contentos porque a raíz de la primera, que como digo se celebró el 11 de septiembre del año 2021, unos meses, justo un mes y pico después, el presidente de gobierno, el día 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, anunció desde Moncloa que se iba a crear un teléfono de 3 cifras para ayudar al mundo de las personas con ideación suicida. Fue tal el éxito, como digo, que el 10 de mayo de este 2022, pues el Ministerio de Sanidad hizo una concesión a la Cruz Roja, donde el 024 iba a ser asignado por gente de la Cruz Roja para atender a esas miles de personas que cada día llaman a ese teléfono. Nosotros, para un poco ser positivos y que entiendan los oyentes que acaban de llegar ahora al mundo de la prevención, al mundo del duelo, al mundo de la salud mental, decía que en el 2015 no se hablaba. Los medios de comunicación no hablaba nadie. Había poquitas entidades en España que trabajaban por la prevención del suicidio. A día de hoy las cosas han cambiado. Pero para nosotros fue muy importante la tercera rueda de prensa, que fue el 10 de septiembre del año 2017, donde vinieron un padre de una persona de su hija, padre de su hija que acababa de fallecer hacía un año y poquitos meses, donde nos explicó que si se hablara en España de la prevención del suicidio, tal vez su hija viviría. Ella empezó a pasar por una depresión, no salía de casa, se aislaba de sus compañeros, de sus amigos, y este padre, como muchos padres, pues piensan que es cosa de la edad, hasta que un día se encontraron a esa niña, esa jovencita, suicidada con una carta. Ese mismo día, el 10 de septiembre del año 2017, también vino una joven de Jerez de la Frontera, donde había tenido 2 intentos de suicidio y había plasmado en un libro pues ese dolor que siente una persona cuando decide quitarse la vida. Afortunadamente ella había fracasado en los 2 intentos y estaba contenta, ¿no? Estaba contenta porque lo había superado y ahora era capaz de escribir un libro y contar a todo el mundo sus problemas. También vino un diputado de la Comunidad de Madrid, pues para que nos explicara a los medios de comunicación cómo se veía desde la política, y fíjate si fue impactante esa rueda de prensa para él, que justo un par de meses después, en la Asamblea de Madrid, este diputado de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, presentó un plan de prevención, una PNL que se dice, para que la Comunidad de Madrid tuviera un plan de prevención del suicidio. Se aprobó, pero claro, como todas las PNLs, los políticos la apoyan, pero si después no hay fondos o no hay llamemos una responsabilidad inmediata, pues a los 6 meses deja de desaparecer. Nosotros nos sentimos también, la Asociación La Barandilla, en ese momento ya teníamos la Asociación La Barandilla creada, nos sentimos motivados y pensamos que no solamente había que hacer rueda de prensa, que había que hacer más cosas, ¿no? Como hemos dicho, hicimos carreras, hicimos manifestaciones, pero en el febrero del 2018, unos meses después de esa rueda de prensa, el 10 de septiembre, el 2 de febrero del año 2018, creamos el teléfono contra el suicidio, el 911-385-385. El primer teléfono en España atendido por profesionales que de forma gratuita ayudábamos a las personas con ideación suicida. Hemos recibido 8.000 llamadas de personas
que intentan suicidarse, 8.000 llamadas de familiares que tenían al lado un ser querido y no sabían cómo ayudarles, y 8.000 llamadas también, entre esas llamadas de profesores o de profesionales que no sabían cómo podían atender a las personas con ideación suicida. Estamos felices, creemos que el 024 se ha nacido, aparte por todo el trabajo que hacen entidades como Aspresan y otras entidades en España, fue gracias al teléfono contra el suicidio. Conseguimos dar visibilidad y que se supiera que un elemento como es un teléfono podía ayudar a salvar personas y sobre todo dar visibilidad a la prevención del suicidio. ¿Qué ocurrió? A raíz del 10 de mayo de este año, nacer el 024, desde la Asociación La Barandilla nos planteamos que no tenía sentido haber dos teléfonos nacionales para la misma labor, ¿no? Como dicen los bomberos, no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Pues transformamos nuestro proyecto y ahí vemos la área de atención y prevención del suicidio. Seguimos manteniendo el mismo teléfono, 911-385-385. El área de prevención del suicidio está formada por parte de las psicólogas que atendían el teléfono contra el suicidio. Lo único que en lugar de ser voluntarios, pues ahora son profesionales contratadas por el área de atención y prevención del suicidio, una UTE formada por la Asociación La Barandilla y Asispa, una entidad social que se dedica al cuidado de personas mayores, al cuidado de personas dependientes, a inmigrantes y a personas en exclusión social. Estamos trabajando desde el área de atención y prevención del suicidio para toda España, para todas las personas, bien presencial en Madrid o bien a través de las redes sociales y a través del Zoom con toda España, atendiendo, como digo, a personas de todo el país. Para nosotros fue muy importante el crear este nuevo proyecto porque lo que hacíamos era dar un paso más adelante. El 024 atiende a las personas en riesgo suicidio y de ahí la desvían a urgencias o a otros proyectos. Nosotros queremos atender directamente a las personas. Decía que en la Asociación La Barandilla estamos felices, lo van a ver a lo largo de esta comunicación, porque las cosas están cambiando en España. Están cambiando y mucho. Mira, vemos otra fotografía ahora. Esta es una fotografía muy reciente, tan reciente que esta misma semana, la Comunidad de Madrid ha presentado su plan de prevención del suicidio. Algo que llevamos trabajando muchas personas porque fuera así, ¿no? Fíjate, el martes 20, justo ahora, antes de Navidades, presenta la Comunidad de Madrid su plan de prevención del suicidio. Un día después de que se sepan esas terribles cifras del 2021, donde fallecieron 4.003 personas. ¿Pero por qué estamos, insisto, felices? Yo sé que otras personas que nos están escuchando, otras comunidades, pues dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la Comunidad de Madrid con el País Vasco, con Aragón o con el País Valenciano, ¿no? Con Valencia? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues mucho. Yo tuve el placer, en nombre de la Asociación La Barandilla, del día, si no recuerdo mal, 15 de junio del año 2020, en plena pandemia, de ir al Ayuntamiento de Madrid. No había nadie en Madrid, estábamos todos confinados en casa, y tuve el placer de dar a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid, a todos los partidos políticos de aquí de Madrid, una charla donde expliqué que, para que ellos se dieran cuenta de la importancia que era trabajar sobre la prevención del suicidio, que en mayo, del periodo de mayo a junio del 2019, justo un año antes, se habían suicidado en Logroño, por ejemplo, una persona. Sin embargo, en el mismo periodo, de mayo al 15 de junio del 2020, se habían suicidado 9 personas en Logroño. Las cifras, algunos no las considerarán importantes, pero cuando quieres concienciar a la sociedad y sobre todo a los políticos, es importante que supieran estas cifras. También les expliqué que en el mes de mayo del 2020, en plena pandemia, mientras que estábamos confinados, 4 personas se habían suicidado en Sevilla, 3 de ellos empresarios y 2 de ellos de la hostelería. Recuerden que estaba cerrada la hostelería, recuerden que pensábamos, todos estábamos aplaudiendo desde nuestras casas y todos estábamos pues pendientes de qué es lo que pasaba en España y en el resto del mundo, y eso provocó mucha desazón. Creo que todos los políticos del Ayuntamiento de Madrid se quedaron impactados por estas cifras, y tal es así que afortunadamente, y digo afortunadamente, el 15 de diciembre de este año, unos días antes de que se presentara el plan de prevención del suicidio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el 15 de diciembre, insisto, unos días antes, presentó su plan de prevención del suicidio. En Madrid ciudad
fallecen cada año alrededor de 260 personas. Creemos que el Ayuntamiento de Madrid, que se haya comprometido a formar a los profesionales, la policía, los bomberos, a formar a los profesionales de la enseñanza en materia de prevención del suicidio, es muy importante. Por eso estamos contentos y por eso estamos felices, ¿no? Porque las cosas, afortunadamente, poquito a poquito, pues se va ayudando y se va motivando a que el mundo asociativo pues sepa que todo el trabajo que estamos realizando sirve de algo. Volvemos otra vez a esa fotografía donde se nos ve a muchas personas, yo estoy entre ellos, que es la presentación de este martes del Plan de Prevención de la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos, en cuclillas ven ustedes, a la derecha es una psicóloga de AMAFE, una entidad social. En medio está el presidente, el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. Al lado hay otra profesional, otra psiquiatra. Arriba vemos en medio, vemos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Delante del consejero, es el más alto, pues tenemos a la presidenta de los trastornos de alimentación de aquí de la Comunidad de Madrid. Al lado está Mercedes Navío, que es la responsable de salud mental y de prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid. Es quien ha fomentado y quien ha luchado para que este plan se lleve a cabo. Al lado del presidente al consejero de Sanidad, pues vemos a la presidenta de AMAI TLP, un colectivo que sufre mucho los suicidios, los trastornos límites de la personalidad. Al lado está Carlos, un superviviente. Al lado está pues una psicóloga, doble psicóloga. Ella trabaja en FEJAR por las tardes, la Federación Española de Jugadores de Azar. Piensen que el juego es terrible. Estamos en un país donde se juega mucho, ¿no? Cuando alguien ha perdido su patrimonio, cuando ha engañado a la familia, cuando ha engañado a sus compañeros de trabajo, cuando ha sacado dinero a todo el mundo que ha podido, pues la ideación suicida les viene a casi todos en algún momento de su existencia, pues tienen esos problemas con el juego. Bueno, pues esa Silvia, ella trabaja por las tardes en FEJAR y por la mañana es una de las personas que atiende el área de atención y prevención del suicidio. Bueno, al lado estoy yo y al lado está una de las responsables de Madrid Salud, que es Mercedes. Ha formado parte de ese plan de prevención del suicidio que justo unos días antes, el 15, se había llevado a cabo. Con lo cual, como verán ustedes, tengo que ser positivo. Todas las comunidades, Aragón está trabajando muchísimo, Valencia cada día trabaja más, y fíjate que en Castellón, de donde se expresan, pues este 2021 también subieron los suicidios, ¿no? Si no recuerdo mal, de 26 personas han subido a 44, una barbaridad. Pero bueno, soy optimista, yo sé que esas familias que han perdido un ser querido, si me escuchan, desde luego para ellas de optimismo nada, ¿no? Han perdido a lo que más han querido en la vida. Pero es importante que sepamos que en España ya todas las comunidades están trabajando por la prevención del suicidio y las que no se están poniendo las pilas, y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo porque si alguien tiene alguna duda de si se puede hacer algo por la prevención del suicidio, desde la Asociación La Barandilla llevamos un tiempo pidiendo un plan de prevención del suicidio. Este año, a principios de año, se aprobó la estrategia de salud mental por parte del Ministerio de Sanidad. Y dentro de esta estrategia de salud mental, el apartado número 3 lo dedican al suicidio. Pero desde aquí estamos muy agradecidos al Ministerio de Sanidad que haya creado el 024, pero no nos conformamos. Nos parece que en el tema de prevención del suicidio se está haciendo muy poquito nada. Se han creado, como digo, una estrategia de salud mental, un plan, el número 3 de la estrategia, dedicado a la prevención del suicidio, pero no hay nadie en España, no hay nadie en ningún ministerio que cobre su dinero para trabajar por la prevención del suicidio. Yo sé que son cifras que alguien puede pensar que no son importantes, pero, por ejemplo, en tráfico fallecen casi 3 veces menos al año de personas que por suicidio. Y tenemos un director general de tráfico. Un director general que cuando pasan las Navidades cuenta si ha habido menos muertes o no que el año anterior. Aquí, en el tema de la prevención, tenemos que esperar un año. Tenemos que esperar un año. El 19 de diciembre hemos conocido los datos del 2021. Algo terrible. ¿Cómo se puede trabajar con estas cifras, ¿no? Si hablamos de drogas, casi 1.000 personas mueren al año por culpa de las drogas. Un país donde parece ser que si no fumas porros o no tomas alguna droga no eres nadie. Donde no estamos atacando y trabajando debidamente por el tema de las drogas. Pero hay un plan nacional contra las drogas. Hay un delegado contra las drogas. En todas las provincias se está trabajando el ministerio. Hay cantidad de dinero, afortunadamente, trabajando en el Plan Nacional de las Drogas, contra las drogas. Sin embargo, no tenemos a nadie.
en el tema del suicidio. No hay un director general de prevención del suicidio. Estamos felices porque se hacen muchas cosas, pero desde luego, si desde el Estado no se trabaja firmemente para coordinar a las comunidades autónomas, vamos a seguir pues viendo que se sigue suicidando en España miles de personas cada año. Si hablamos algo que nadie tiene que interpretar mal, pero hay 80 veces más muertos por suicidio que por violencia de género. En el año 2021 no llegaron a 50 personas, a 50 mujeres, las muertas a causa de un animal, a causa de alguien que decidió quitar la vida de su mujer, de su novia, de su hija, de su madre, de quien sea. Violencia de género. Menos de 50 mujeres han muerto a manos de, como digo, de animales. Sin embargo, parece que las cifras en el año 2020 fueron 1.011 mujeres. En el año 2021 han sido, si no recuerdo mal, 1.141 mujeres los que han muerto por suicidio. Y sin embargo, insisto, no se trabaja lo suficiente. En violencia de género tenemos casi un ministerio, tenemos directores generales, tenemos verdaderos planes y verdaderas inversiones en España. Todas son pocas para trabajar contra la violencia de género. Y sin embargo, insisto, no tenemos un director general, ni tan siquiera un director general que en España se preocupe por rebajar las cifras. Como digo, son datos que alguien dirá que no tenemos que nombrarlos, pero yo digo que es importante para que se sepa, ¿no? Si por otras causas con menos muertes se está trabajando, desde luego las 4.003 familias de este año 2021 que perdieron un ser querido creo que merecen todo el respeto para que bajen las cifras. Hemos conocido, sorprendentemente, los datos recientes de estos 6 primeros meses del 2022. Ahora veo las cifras de Castellón. En el 2020 fueron 49 personas y en el 2021 60 personas. Nombro a Castellón por ser expresan de allí, ¿no? Fíjate, 49 a 60 en los primeros en el año 2020. Sin embargo, en los primeros 6 meses de este año llevan ya 37. Pero insisto, todavía no podemos contabilizar el trabajo que están haciendo desde el 024, porque yo estoy seguro que en el año 2022, pero lamentablemente no lo conoceremos hasta diciembre, si no se ponen las pilas el Instituto Nacional de Estadística, hasta diciembre del 2023 no vamos a saber los datos. Yo estoy seguro que serán menos de 4.000. Porque los que ustedes me están escuchando, las entidades que en España estamos trabajando por la prevención del suicidio, estoy seguro que vamos a empezar a ver este trabajo que va a tener sus frutos y afortunadamente el 2022 podremos decir que se ha acabado con esta terrible ola donde cada año superamos al año anterior. Por eso digo que soy optimista en cualquier conversación que tengo o que tengo la posibilidad de explicar a las personas cómo se está trabajando en la prevención del suicidio en España. Tengo que ser optimista, insisto. Yo empecé en el año 2012, recuerdo de un programa en Intereconomía Televisión, hablar de la prevención del suicidio, y es que había muy poquitas entidades en España que trabajaran por la prevención del suicidio y el duelo. Del duelo estaba Laia Duelo y Cecilia Borràs desde Barcelona. Había otras entidades también de psicólogos trabajando por la prevención del suicidio, pero querías hablar en el año 2012 con algún familiar y nadie quería hablar de que había perdido un ser querido por suicidio. Nadie quería hablar de que había intentado suicidarse. 2012, hace 10 años. Fíjense ustedes que hablo de que no estamos hablando hace 2 o 3 décadas. Estamos hablando de 10 años que hemos conseguido del 2012 al 2022. Ahora cualquier televisión, cualquier medio de comunicación quiere explicar la realidad del suicidio y hay afortunadamente psicólogos profesionales. Nosotros desde el área de atención de prevención del suicidio, de la Barandilla, somos un referente para los medios de comunicación y nuestros propios pacientes del área de atención y prevención del suicidio pues están dispuestos a hablar, ¿no? Porque saben que hablando podemos salvar vidas. Entonces, por eso soy positivo. Y creo que algo ha cambiado. Año 2012, repito, te resultaba muy difícil hablar con profesionales porque apenas había profesionales, apenas había psicólogos formados en prevención del suicidio, ni tan siquiera en el duelo, muy poquitos. Madrid, Barcelona. En el resto era difícil encontrar algún profesional. Ahora afortunadamente casi todas las comunidades, casi todas las provincias tienen posibilidades. Si alguien me está escuchando, si va a
teléfonocontraelsuicidio.org, www.teléfonocontraelsuicidio.org, y verán el apartado de entidades. Al final tenemos entidades en Valencia, tenemos entidades en Cataluña, tenemos entidades en Canarias, tenemos entidades en el País Vasco, tenemos entidades en Navarra. Luego, mucho ha cambiado. Falta todavía mucho que hacer, falta todavía mucho trabajo por concienciar, falta todavía que los políticos pues apuesten por un plan de prevención del suicidio y obliguen al Ministerio de Sanidad a crear verdaderamente un plan de prevención del suicidio, porque con fondos del Ministerio de Sanidad, trabajando por la prevención y ayudando a las comunidades autónomas, entre todos conseguiremos, repito, que esas cifras de 4.000 nunca se vuelvan a repetir en España. El resto lo conocen ustedes. Vayan a cualquier medio de comunicación o a cualquier buscador y pongan ustedes muertes por suicidio. Verán que desde el año 1906 hemos triplicado las cifras. Las del 2021 son terribles, pero insisto, como director de la Asociación La Barandilla, como director del área de atención y prevención del suicidio, les aseguro que afortunadamente el 2022 va a ser diferente. No llegaremos a esas 4.000 personas, pero sin embargo hay que trabajar para que las personas sepan que hay profesionales que les van a ayudar. Hay que trabajar para que haya campañas de comunicación en televisión. Hay que trabajar para algo tan importante como son los profesores, ¿no? Los maestros, los profesores, que sepan cómo detectar entre los jóvenes. El 2021 ha sido terrible. No tenemos que olvidar que ha habido 22 suicidios de jóvenes hasta 15 años. En el año 2020 fueron 14, en el año 2019 fueron 7. Pero sin embargo hay otras cifras que vamos a dejarlo en pantalla un poquito, y así puedo hablar de las cifras de suicidios en España. Miren, se habla de los jóvenes, terrible, ahí lo están viendo, ¿no? 22 personas de menos de 22 años se han suicidado. Qué terrible para esas madres, ¿no? Y para esos padres, ver que lo que más quieren en la vida, todos los padres lo que más queremos en la vida, más que nuestra propia vida, son la de nuestros hijos. 22 familias han perdido un niño porque ha decidido quitarse la vida. ¿Qué tendría que sufrir? ¿Qué tendría que pasar por la cabeza de ese niño de menos de 15 años para quitarse la vida? Pero fíjense ustedes, de 15 a 29 años, 316 personas. Estás en la flor de la vida. Estás en lo más bonito. Te echas novia, empiezas a trabajar, estás estudiando. 316 personas en España se han quitado la vida. Pero me gustaría ir a esa cifra de 40 a 49 años, 793 personas. Y de 50 a 59 años, 867 personas. ¿Qué pasa? Para que casi 1.600 y pico personas, casi 1.700 personas entre 40 y 59 años se han quitado la vida. Pues miren, es esa fase donde hay muchas separaciones, donde alguien que esperaba ser director de una empresa pues no ha conseguido superar esas expectativas y no ha conseguido llevar a cabo pues ese bienestar económico o ese bienestar social, ese reconocimiento que esperaba, ¿no? Son esas edades donde tu vida no consigues llevarla a buen término y decides quitarte la vida. Desde aquí una mención especial a los cuerpos de seguridad del Estado. Sufren dobles suicidios que la población en general. Los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, en estas fechas hemos conocido que se han suicidado varios guardias civiles, varios policías, incluso una guardia civil mató a sus hijos y luego se suicidó ella. Hay que hacer una mención especial. Los cuerpos de seguridad del Estado sufren muchas separaciones porque su vida es complicada, traslados, diferentes horarios, su tensión de muchos de ustedes será si al final de mes cobramos o no cobramos, si nuestro jefe o nuestra jefa nos apoya en el trabajo, pero los cuerpos de seguridad del Estado cuando salen, la mayoría de las salidas que tienen no saben a quién van a atender, ¿no? No saben si ese delincuente que van a detener o esa persona que está cometiendo una infracción, no saben cómo les va a responder. Eso provoca muchísima tensión e indiscutiblemente ellos tienen un problema, que tienen un arma, ¿no? Si todos tuviéramos un arma, probablemente habría más suicidios. Afortunadamente España no es como Estados Unidos. En Estados Unidos las armas provocan muchísimos suicidios, porque indiscutiblemente la mitad de la población pues tiene un arma. Quería hacer esa mención, ¿no? Importante. También vemos que más de 70 años
a 79.480 personas y más de 79.519 personas. Aquí vemos como Asturias o Galicia son poblaciones, son comunidades donde hay más suicidios que el resto de la población. Claro, en Madrid o en Valencia o en Zaragoza o en Barcelona no hay la soledad que sufren en esos pueblos aislados de Galicia, en esas aldeas, ¿no? O en esos pueblecitos de Asturias. Si necesitan ir a urgencias, pues se cogen un taxi y en 15 minutos están en urgencias. Aquí en Madrid tienes el SAMUR o el SUMA, que en media hora te atiende en casa. Hay que recordar que esas poblaciones aisladas pues sufren soledad, sufren dolor. El suicidio cero no va a existir. No nos olvidemos, ¿no? Sería una locura pensar que en España o en el resto del mundo van a existir el suicidio cero. Pero sí que está aprobado países como Japón, países como Dinamarca, países que han creado planes de prevención del suicidio, los suicidios han bajado. ¿Por qué no tenemos derecho los españoles a tener un plan de prevención del suicidio? Esa sería mi crítica más importante, pero insisto, vamos por buen camino. Yo hace 10 años me veía con unos programas que hacía que tenía que recurrir a amigos y a conocidos para que hablaran sobre la prevención del suicidio. El 2015, 3 años después, los medios de comunicación apenas hablaban de la prevención del suicidio. Hoy se está hablando de la prevención del suicidio en España. Se está hablando del duelo. Se han creado, como repito, en www.telefonocontrasuicidio.org. Ustedes verán, hay muchas entidades que de cualquier comunidad, verán ustedes muchas entidades o de los cuerpos de seguridad del Estado que se han creado recientemente en los últimos 3 o 4 años. Por eso insisto que soy positivo. Y dicho esto, repito, muchísimas gracias a Expresan por hacer estas jornadas de salud mental y de prevención del suicidio, porque creo que son necesarias y desde aquí, desde la Asociación La Barandilla, les damos las gracias por haber contado con nosotros. Y en cuanto al resto de los oyentes o espectadores que nos están viendo, sigan trabajando, sigan reclamando en sus ayuntamientos, sigan reclamando en sus comunidades autónomas que se trabaje por la prevención del suicidio. Y sobre todo, que se apoyen a las entidades del duelo y a las entidades de la prevención del suicidio. Muchas veces planteamos hacer jornadas a nivel nacional, pero somos un colectivo donde no recibimos fondos. Muy pocas asociaciones. Cataluña lo ha hecho muy bien. De hecho, Cataluña en plena pandemia, Barcelona concretamente en plena pandemia, en agosto del 2020, creó un teléfono como el 024, gratuito. Bueno, diríamos como el teléfono del suicidio, también, ¿no? De 9 cifras, pero en este caso el Ayuntamiento de Barcelona apostó por un teléfono gratuito, un 900. Allí en Barcelona están apoyando mucho a las entidades sociales, están apoyando mucho la prevención del suicidio. Eso no significa que no hayan aumentado los suicidios, todavía es poco, ¿no? Pero sí que tenemos que reconocer a las localidades donde trabajan y se han concienciado de esta realidad. Entonces, nada, queridos amigos, que seamos un referente, las entidades de la prevención del suicidio y del duelo, que el Estado, donde no llegan ellos, que nos apoyen al tercer sector porque estamos haciendo una gran labor. Llámese Asociación La Barandilla, llámese Federación Salud Mental España, llámese Federación de cualquier comunidad autónoma, todas las entidades que están trabajando. Necesitamos dineros porque sin dineros indiscutiblemente no podemos trabajar. De hecho, el teléfono contra el suicidio era voluntario y nos costaba a Dios y ayuda poder mantener ese proyecto. Por tanto, sirve esta reflexión. Somos un colectivo, a diferencia de otros, que no recibimos apenas subvenciones, donde a Expresan se ve muy complicado para poder tener unas instalaciones, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, y sin la ayuda del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos no podemos hacer la labor que el Estado no llega. Soy José Manuel Dolader, insisto, muchísimas gracias a Expresan por la labor que estáis haciendo y ojalá muchas asociaciones de España sigamos por vuestro camino de dar visibilidad a la salud mental y a la prevención del suicidio. Muchísimas gracias.